Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Carolina Aguilar Ramos. Soy profesora e investigadora de la Escuela Superior de Actopan de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Hoy vamos a platicar acerca de un tema de relevancia dentro del proceso denominado juicio de amparo y es la sentencia. Como en cualquier otro proceso, es importante que tengamos en cuenta que la sentencia dentro del juicio de amparo puede ser materia de una impugnación, es decir, en un primer momento, la sentencia podrá ser recurrida con base en nuestra propia ley de amparo vigente. Una de las consideraciones a tomar en cuenta cuando hacemos mención de la sentencia, más allá de una definición teórica, es que ésta debe de contener, como cualquier otro tipo de resolución judicial, una serie de elementos muy puntuales. En primer lugar, la sentencia en el juicio de amparo tiene que fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. A su vez, tiene que tener incluido un análisis sistemático de cada uno de los conceptos de violación que se presentaron por la persona quejosa dentro de su demanda inicial. Asimismo, tiene que haber un ejercicio valorativo respecto de las pruebas que se hayan admitido y que consecuentemente se hayan desahogado durante el juicio. Otro de los elementos característicos de la sentencia en el juicio de amparo es que los efectos de dicha resolución judicial deben de quedar claros en su propia redacción, es decir, tiene que señalarse si se va a otorgar la protección de la justicia federal o no. Y en el caso, por ejemplo, de los amparos por la vía directa, también se debe de pronunciar acerca de violaciones ocurridas durante el proceso. Finalmente, la sentencia debe de incluir los puntos resolutivos en aquellos en los que se exprese el acto, la norma u omisión, es decir, el acto reclamado en el juicio por el que se pueda conceder, se sobresea el juicio o éste sea negado. Tampoco debemos de ignorar que las sentencias en el juicio de amparo tienen un alcance protector de carácter exclusivo para las personas quejosas, es decir, solo beneficiará a las personas que solicitaron la protección de la justicia federal. Esto por un principio básico del juicio de amparo que es la relatividad de las sentencias. En un contenido más estructural, la sentencia de amparo se va a componer de tres partes. En un primer momento, los resultandos, es decir, un resumen preciso de cómo llegamos cronológicamente desde el inicio del juicio, por ejemplo, la demanda inicial, cuando se admitió y todo lo que posteriormente ocurrió una vez que entró a trámite. Los considerandos en los que se define la competencia del juzgado para poder conocer del caso. También se va a puntualizar cómo la persona quejosa señaló el acto que reclamó en juicio, quiénes fueron señalados como autoridades responsables, qué manifestaron dichas autoridades responsables en sus informes justificados. Se va a analizar también en los considerandos si la persona quejosa tiene interés para promover el juicio y se va a estudiar una posible causa de improcedencia en el supuesto de que ésta se identifique. En el último considerando de nuestra sentencia, se va a definir si se concede el amparo, pero la persona juzgadora tendrá que precisar bajo qué efectos, es decir, cuáles serán los alcances. Inclusive tendría que detallar las medidas que las autoridades responsables tienen que adoptar para asegurar que se cumpla ese documento. Y por último, los resolutivos, en los que va a definir si se sobresee el juicio, si se ampara o no a la parte quejosa. Debemos también considerar que, como toda resolución judicial, las sentencias en el juicio de amparo requieren de una fundamentación y motivación. Es decir, que la persona juzgadora tiene que, primero, identificar elementos normativos, ya sea de carácter nacional o internacional, que deben de sostener su dicho, pero también dar los argumentos correctos para demostrar las posturas que fueron presentadas y analizadas durante la tramitación del juicio de amparo.
En ese aspecto, puede declararse, por ejemplo, dentro de la sentencia, que fue constitucional el acto que se reclamó. Es decir, la persona juzgadora considera que no violentaron tus derechos como persona quejosa. Por lo tanto, no te amparan. También puede declarar que, caso contrario, fue inconstitucional el acto reclamado. Es decir, sí consideraron que con todos los elementos que forman parte del expediente se violentaron los derechos humanos. En consecuencia, se ampara a la persona y se suspenden los efectos jurídicos de dicha afectación. Hay que tener también en cuenta que las personas juzgadoras de amparo no están facultadas para reponer los procedimientos cuando este juicio inició por una razón de una violación al proceso. ¿Por qué? Porque su competencia solamente se va a limitar a señalar e indicarle a la autoridad que cometió un error de naturaleza procesal que acate la sentencia para que haya una reposición al procedimiento. Es decir, no podemos mezclar las competencias de un juzgador de amparo con aquellas facultades de las autoridades señaladas como responsables en el juicio. Otra consideración de las sentencias en los juicios de amparo es el efecto, es decir, ¿qué implica que ganemos el amparo? Esto va a depender de acuerdo al acto que se reclamó en juicio. Por ejemplo, si lo que reclamamos en un juicio de amparo es una acción, es decir, un acto de carácter positivo, la concesión del amparo buscará que se restituya a la persona quejosa sobre el goce del derecho o derechos violentados y se busque incluso que se puedan restablecer las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Caso opuesto, si lo que vamos a reclamar en un juicio de amparo es un acto negativo, es decir, una omisión, el efecto de la concesión del amparo sería obligar a la autoridad responsable a respetar ese derecho y a cumplir lo que se exija, es decir, un hacer de autoridad. Si lo que vamos a reclamar es una norma, porque hay que tener presente que existe un amparo contra normas generales, o el famoso amparo contra leyes que podrán encontrar en un video anterior, la concesión del amparo busca determinar, primero, si la norma es constitucional o no lo es, y en un segundo caso, dejará de ser inconstitucional, pero solo va a no aplicarse a la persona que promovió el amparo, es decir, no tiene efectos de expulsar la norma del ordenamiento jurídico porque no se trata de una declaratoria general de inconstitucionalidad, solamente una concesión de una demanda individual. Si lo que se reclama es una sentencia en el caso de los amparos directos, de inicio, el efecto será dejar precisamente sin efectos esta resolución judicial y se tendrá que hacer una nueva resolución, un nuevo escrutinio judicial para dictar otra. Si lo que reclamas es una violación al proceso, se va a pedir una reposición. ¿A partir de qué? Del momento en el que se cometió dicha violación. O bien que se busque subsanar la formalidad procesal que no fue observada. Y si lo que reclamas en un juicio de amparo es una omisión legislativa, el efecto de la concesión será para que el Congreso, como ente facultado dentro de la división de los pesos y contrapesos a nivel nacional para la emisión de normas, emita precisamente dicha ley o reglamento. De manera que vamos a encontrar diferencias respecto del contenido de las sentencias dependiendo la vía de tramitación del juicio. Si estamos ante el amparo indirecto, el estudio de los conceptos de violación que vamos a ver en los considerandos de nuestra sentencia será contrastando lo que dice la parte quejosa con lo que resolvió un tribunal, no el tribunal de amparo, sino el tribunal que conoció, por ejemplo, de la segunda instancia o de un medio de impugnación ordinario. La eficacia entonces va a depender de la capacidad que tenga el litigante para contradecir lo que determinó dicho tribunal. La clave entonces en las sentencias de amparo directo será que estos conceptos puedan recaer en la congruencia, es decir, entre lo que se definió en una sentencia y todo lo que obra en el expediente de dicho juicio, hasta antes de haber llegado a la instancia federal. Y los efectos de esta sentencia van a recaer justo en esa resolución y
se van a limitar a dejar lo insubsistente y ordenar, por ejemplo, lo que decíamos anteriormente, una reposición al proceso o, por ejemplo, en materia penal, la liberación de la parte quejosa. En el amparo indirecto, el estudio de los conceptos que se va a dar como análisis de una sentencia de amparo es más versátil. ¿Por qué? Porque la eficacia del litigante va a depender de la capacidad que tengamos para contradecir esos motivos, esos fundamentos del acto, el supuesto acto que cometieron las autoridades señaladas como responsables, la presunta violación a derechos humanos. En ese aspecto, tenemos la posibilidad también de ofrecer pruebas y sus efectos van a recaer sobre dichos actos, es decir, acciones, omisiones o normas. Y la consecuencia inmediata será la posible imposición de responsables, es decir, de conductas puntuales a las autoridades responsables, que pueden ser prestaciones de dar, de hacer o de no hacer. Y por último, una de las excepciones a el formato tradicional de las sentencias de amparo, que ya desde hace algunos años se han implementado a nivel federal, son las denominadas sentencias de lectura fácil. Aquí en pantalla ustedes pueden apreciar un ejemplo. Estas sentencias de lectura fácil son formatos que, con base en la accesibilidad, buscan o pretenden que las partes quejosas, es decir, quienes buscan la protección federal a través de un juicio de amparo por ejemplo, proteger un derecho humano que aducen tienen, tenga un formato en el que resulte más fácil comprender cuál fue el resultado de su juicio. Es decir, hacerles ver cuáles son las razones si ganaron o perdieron el amparo, pero en una redacción más informal. De mi parte sería todo. Muchas gracias. Este video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.